Y amigos, bienvenidos a Éxitos, solo éxitos. A través de FM 103, placer inmenso compartir con ustedes. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, canciones de hoy, canciones de ayer, canciones de siempre. Hoy es miércoles, mitad de semana, día 13 del mes de marzo del año 2019. Agradecido eternamente con Dios por proporcionarnos este nuevo día. Amigas y amigos, de este lado tiene el placer de hacerles compañía Junior Santana. Hoy, en compañía del señor Manuel Enrique Gil, quien viene a nombre del consultorio dental doctora Ivette García con 5 minutos de teoterapia. Manuel, bienvenido, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Junior, y muy buenas noches a las personas que nos siguen en estos 5 minutos de teoterapia. En esta noche quiero hablarle sobre la palabra arrepentimiento. Quizás en más de una ocasión hemos escuchado decir que alguna persona se arrepintió y pensamos que esa persona se arrepintió porque le compartieron a través de una oración de fe para que recibiera a Jesucristo, o porque en un momento determinado está asistiendo a una iglesia. Pero el verdadero arrepentimiento se da cuando nosotros entendemos que arrepentirse es dar un cambio total a nuestras vidas. Y por eso nosotros cuestionamos a muchas personas, porque nosotros la vemos asistir a la iglesia y vemos que esa persona no cambian, que esa persona continúan igual y que solo sale de su boca un lenguaje religioso. Por eso es que el Señor Jesucristo durante su ministerio siempre llamó a la persona al arrepentimiento. El ministerio de Jesús aquí en la tierra se basó básicamente en decirle a la gente que se arrepintieran de sus pecados. Por eso, si nosotros vamos a Mateo 4, capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. La palabra arrepentimiento, la definición de esa palabra quiere decir gran pesar o dolor por el pecado. Es el compromiso de nosotros abandonar el pecado y andar en obediencia a Dios. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar, de manera de cómo estamos actuando, cambiar de rumbo, cambiar de plan. Es nosotros literalmente dar media vuelta completa a lo que estamos haciendo. Voltearse hacia Dios. El arrepentimiento no es solo dejar las cosas malas, sino volverse a Dios de todo corazón. Por eso el arrepentimiento genuino es gran pesar y dolor, como decía, por el pecado, por lo que estamos haciendo, que sabemos que está mal, es abandonar eso que nosotros estamos haciendo, que no agrada a Dios, y volver nuestro corazón totalmente a Dios. Cuando nosotros no sentimos ese dolor, cuando nosotros no sentimos ese pesar, nosotros lo que hacemos es solamente lamentarnos. Y lamentarse no quiere decir que nosotros nos hemos arrepentido. En la Biblia hay un caso que está en Lucas 15, del 11 en adelante, que es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo fue alguien que le pidió todo a su padre y le dijo a su padre que le diera su herencia.
Su padre se la dio y él fue y se la gastó como a él le plació, como a él le dio deseo, en todas las perversidades y aberraciones que nosotros no podemos imaginar. Pero en un momento determinado de su vida, él se sentó y se arrepintió de lo que había hecho y dijo: voy a volver a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el verdadero arrepentimiento que debe dar en la vida de todo hijo de Dios. Para concluir, al inicio decía que hemos escuchado muchas veces decir que esa persona se arrepintió porque le compartieron de Cristo a través de una oración de fe o porque asiste a una iglesia. A esa persona Dios le hace un llamado en Apocalipsis cuando le dice a las iglesias, a las 7 iglesias, que se arrepintieran de sus pecados. Muchos de nosotros, lo que asistimos a una congregación, lo que asistimos a una iglesia, pensamos que solamente necesita arrepentirse el que no ha recibido a Dios, el que anda, como le llaman muchos cristianos, mundanamente. Entonces pensamos que solamente esas personas son las que necesitan arrepentirse. Y déjenme decirle en esta noche que no es así. Las iglesias están llenas de personas, de muchas personas que roban, que hurtan, que andan en adulterio, que andan en lascivia, que andan en fornicación. Y esa gente, Dios le dice que aunque estén en las iglesias, deben de arrepentirse. Hay pastores, hay sacerdotes, hay diáconos, hay clérigos, hay líderes que andan en pecado. Le hablan mal a los feligreses, les roban el dinero del diezmo, usan el dinero del diezmo para otra cosa y no emplean en las labores de la iglesia ni en labores sociales. Hoy en día Dios le hace un llamado a través de Apocalipsis a lo que estamos asistiendo a las iglesias, que debemos de arrepentirnos y no volver a pecar, porque estamos cogiendo la gracia muy light, porque pecamos y seguimos pecando porque decimos que fuimos salvados por gracia. Dios quiere que nosotros verdaderamente nos arrepintamos de nuestros pecados, porque Él se lo dijo a las 7 iglesias, empezando en Apocalipsis 2. En esta noche, si tú asistes a una iglesia, trata de cambiar, de arrepentirte, como hizo Pablo, como hizo Saulo cuando Dios lo llamó. Dejó todo lo que estaba haciendo y le siguió, y imitó a Jesucristo y decía que él había peleado la buena batalla y que trataba en su cuerpo carnal de no pecar, porque el pecado es lo que nos separa a nosotros de Dios. Gracias por escuchar estos 5 minutos de teoterapia. Pasen pero muy buenas noches. Era excelente su participación, como siempre, el señor Manuel Enrique Gil, un tema que uno pues ve a diario, en el diario vivir, se encuentra uno con esta disyuntiva y esta interrogante de que si fulano real y efectivamente es cristiano. Y lo dijo usted todo cuando dijo que el arrepentirse significa cambio. Y cuando una persona cambia, es una persona nueva. Y entiendo yo también que los cristianos, ya esa persona que es cristiana, que se arrepintió, lleva un proceso. Eso no quiere decir que él es un ángel, que él es una persona que no comete pecados. No, es una persona normal, pero está buscando del bien. Y reitero, las personas cuando se hacen cristianas, que se arrepienten, llevan un proceso porque la maldad está dentro de nosotros. Sí, estamos de acuerdo, pero
Si tú te fijas, cada vez que Jesús sanaba a alguien, Jesús le decía, vete y no peques más. Correcto. Quiere decir que nosotros, si nos arrepentimos de un pecado, tenemos que ser conscientes y no seguir en ese mismo pecado. No podemos tener otro, pero el que Jesús nos quitó, debemos de tratar de no volverlo a hacer más. De no repetirlo. Sí. Bueno, reitero, Manuel Enrique Gil, no hay desperdicio en este tema tan interesante. Muchas gracias, Junior. Sí, muy bonito. Y amigas y amigos, vamos a reflexionar con las palabras extraídas de la Santa Biblia. A nombre del consultorio dental doctora Ivette García, hemos presentado 5 minutos de teoterapia, hoy con la participación del señor Manuel Enrique Gil.